¿Se ve? Sí, Sí, profe. Sí, ya. Bueno, primero comentarles que según los acuerdos que se llegaron por el tema del paro, en el 40% quedaría la evaluación más alta. ¿Recuerdan? sí. Ya, súper, súper. Bueno, ¿qué dudas tienen sobre la pauta? ¿No hay duda? Profe, yo tengo una duda sobre no sé, como más teórica dentro del trabajo, que estamos evaluando un personaje, o sea, estamos observando un personaje que nosotros le pusimos que tiene apego evitativo, que es como lo que más Ya, calza respecto a la descripción y las conductas. ajá, Pero resulta que este personaje en un momento como que conoce a otra persona que toma la figura del cuidador más adelante sí, ajá, y genera un vínculo muy de apego seguro. Entonces, nosotros pusimos que hubo una especie, que no pusimos como un cambio, sino como una especie como de que este personaje de nuevo cuidador como que le ayuda a revertir un poco esa desconfianza al otro en el aspecto del ujú, cuidador y como que empieza una transición como a un vínculo más seguro, como un apego basado en seguridad, en sí, confianza. ajá. ¿Puede haber, cierto? De todas maneras, José, mira, hoy día la primera parte, por indicación de la escuela, tengo que hacer como una suerte de, como de clase integrativa de apego, ¿ya? Donde yo no quiero como hablar de todo lo que hablaba en las cápsulas, como para no, pero sí como resolver dudas teóricas. Yo creo que esa es muy buena, ¿no? Es como, de hecho, hay que recordar que se habla que los terapeutas, por ejemplo, debemos ofrecer como un apego seguro, ¿no? A nuestros pacientes. ¿M? Entonces, efectivamente, más que revertir, yo no sé si ocuparía la palabra revertir, pero sí sería como que, por ejemplo, a propósito de este nuevo cuidador o de esta nueva figura de apego, tú también puedes señalar, que le propone como otro modo vincular, le permite al personaje principal, no sé, pues quizá relacionarse con sus emociones de otra manera, poder expresarla o poder identificarla, ¿verdad? ¿Sí? Y también como quizá tú hablas algo como el tema de la desconfianza, yo lo pondría quizá en positivo, ¿no? Como permitiéndole confiar en las relaciones humanas. ¿M? Pero sí, de todas formas, Gracias. Profe, dígame, perdón que justo estaba terminando el almuerzo. no se Eh, preocupe. que la semana pasada le comentaba que mi grupo pareja íbamos a Ujú. hacer Moonlight y le contaba que esta película está como segmentada, por decirlo así. Ay, sí me acuerdo. Podríamos abordar que, por ejemplo, en las dos primeras instancias como que se muestra el mismo tipo de apego, pero en la tercera como que se nota que cambia. Entonces podríamos abordar como por secciones el análisis y decir como describir el contexto de la primera instancia, la descripción desde del personaje, porque Ajá. después crece, entonces la descripción cambia. eh, y ahí decir como en esta instancia tiene este tipo de apego y en esta instancia como que se ven más aspectos de este otro tipo de apego y básicamente eso. Sí, de todas formas. Sí, me da la impresión, Matías, que es una pregunta más o menos similar Sí, a sí. la del José, ¿verdad? Sí. De todas maneras, hay que pensar que las relaciones, hay relaciones adultas que pueden venir un poquito a reforzar el patrón de apego. Recuerden que el apego es como un patrón, ¿no? Es como un patrón vincular. ¿M? Entonces, que pueden haber relaciones en la vida adulta que puedan hacer que este patrón vincular se pueda flexibilizar un poquito más. Ujú. Ok. Profe, Dígame, ¿se ¿quién es? escucha bien? ¿Quién es? La ¿Quién es? Carla. Carla, cuénteme. Sí, la Carla. Cuénteme, Carla. Es que con respecto a nuestra película que escogimos con mi grupo, ¿Sí? Castillos de Cristal,
Ajá. Yo tengo una duda como con respecto a la teoría del doble vínculo, que igual se puede evidenciar dentro de la película, pero mi ¿Ya? duda es si es que la teoría del doble vínculo pasaría solamente a estar dentro de un apego ambivalente o también puede estar dentro de un apego inseguro. Que, bueno, yo creo que la película más se asocia a un apego inseguro ambivalente, pero más que inseguro, pero igual es mi duda si es que el doble vínculo puede existir dentro de un apego inseguro. Ajá. Pregunta, ¿todos saben lo que es el doble vínculo? No, profe. Ya, entonces, Carla, te propongo que te responda esa pregunta, apego, cuando veamos como más la parte como esta de la integración teórica. De hecho, puedo partir con eso, ¿te parece? Pero igual te voy a pedir ayuda porque necesito ver cómo le han pasado el doble vínculo. Recordemos que el doble vínculo es un concepto, tengo entendido, acuñado por Paul Václavic, ¿no? De la Escuela de Palo Alto, Carla. Creo que sí, no estoy muy Sí, segura, no me acuerdo muy bien. sí, de lo que yo tengo, es que el doble vínculo es algo que nosotros, o sea, yo lo ocupo harto. Y para responder Ah, esa ya, pregunta te tendré que pedir un poquito más de info sobre el caso, ¿ya? Pero ahí lo podemos ir conversando, lo voy a ya, anotar en el chat por mientras para acordarme. Ya, por ya, mientras Lucas buenísimo. Ya. Muñoz me pregunta, hola, profe, ¿el trabajo es mínimo de 3 o puede ser en pareja? Mira, Lucas, puede ser dado, sí, puede ser dado, ¿ya? Así que también está esa opción. ¿M? Y por acá el Nicolás Silva me dice que está sin grupo, que si alguien lo puede adoptar, dice. Ahí como para que hablen Profe, con Nicolás en Off the Record. Cuénteme. ¿cuándo es la fecha de entrega de este trabajo? Es que eso es lo que ahora vamos a hablar. Sí, porque ahora estamos Ah, ya. hablando, quiero ir como bien ordenadita, Arancha. Sí, quiero ir primero como dudas sobre el trabajo y luego vamos a ver el tema de las evaluaciones que quedan. ¿Te parece? Como para no, Ya, gracias, profe. que ahí ya les tengo una propuesta. ¿Mm? Sí. Pero Arancha, ¿tiene alguna pregunta sobre la pauta? No, profe. ¿No? Muchas gracias. Ya. Ajá. ¿Alguien más sobre la pauta para que pasemos antes de esta integración teórica lo que como el tema de la calendarización? Porque nos quedan muy poquitas clases. Profe, Dígame. es que mi duda no es sobre el trabajo, es como una apreciación en verdad que dijo que como que lo que vamos a hacer ahora de aquí en adelante es como repasar un poco las cápsulas que subió, ¿no? No, hoy tengo que hacerle la parte como de integración teórica, Camila, de las cápsulas. ¿Pero a qué se ¿Ya? refiere con eso? Integración tiene que ver con que ustedes como revisaron en teoría las cápsulas, ¿verdad? O algunos que no han tenido tiempo, pero poder como comentarle un poquito a grandes rasgos de la materia, resolver dudas, ¿sí? Y después poder continuar con las clases. ¿Mm? Ya, es que yo no sé si estoy entendiendo muy bien lo que está explicando, pero lo que entiendo yo del acuerdo y que lo tengo aquí es que nada de lo de las cápsulas se tiene que dar por pasado como bajo ninguna circunstancia. Y al menos yo en mi caso personal no tuve como el espacio en este tiempo para revisarlo. Con suerte me alcancé a leer algunos de los textos, entonces no sé si integración es como la palabra a utilizar. Según yo, todo se tiene que ver porque nada se vio al final. Mira, Camila, es muy complicado que yo pueda en la clase de hoy hablar sobre todas las cápsulas que hice porque harta materia. ¿M? Entonces, lo que hicimos con el curso del martes fue, por ejemplo, que ellos se pusieron de acuerdo y le hablé de tipos de apego. ¿M? Pudimos como volver a revisar esa materia, pero no alcanzo a poder pasar en la clase de hoy como todo lo vinculado a las cápsulas. ¿M? Entonces, en ese sentido, yo les voy a pedir también que yo tengo entendido que algunos han podido revisarlas, que otros no han podido revisarlas. Mi intención es darlas por sentado, Camila, pero también es importante que recuerden que yo no podría pasarles toda la materia en la clase de hoy. ¿Mm?
A eso me refiero con integración de la materia. Entonces, por ejemplo, como la Carla me preguntó sobre el doble vínculo, el apego ambivalente y evitativo, vamos a poder hablar un poquito sobre eso. Por ahí el Carlos también me habla de la diferencia entre la hiper y la hiporregulación también, ¿verdad? Pero se me hace difícil pasarles como toda la materia en una sola clase. Ya. Ujú. ¿Hay alguien más que tenga alguna inquietud, otra duda? Profe, yo también quería comentar sobre lo que dice el Carlos, que también me siento como un poco flojo en torno a cómo dilucidar el tema de la regulación en torno al trabajo. Eso. Perfecto. Lo podemos ver hoy día, ningún problema, Matías y Carlos, ¿ya? Y ahí lo podemos, se los paso, lo podemos conversar mejor. ¿Mm? Sí. ¿Alguien más que tenga dudas sobre la pauta? Profe, yo tengo una duda. ¿Me escucha? Sí, Yovina, dale. Hola, profe. Yo tengo una duda con un texto que subió, que Mm, está abajo de lo de anamnesis. ¿sí? Quería saber, es que lo abrí y tenía como 600 páginas. Entonces quería saber si de ahí teníamos que leer algún capítulo en especial o Quería, no. tiene a mano el texto, ¿verdad? Se llama Psicoterapia y Apego o Apego en Psicoterapia, ¿no? Creo que así se llama, profe, no lo tengo Sí, a mano, pero no lo se puedo escribir. preocupe, no se preocupe. Miren, yo le subí ese texto efectivamente el martes, Jovina, y Sí, es un texto que yo creo que los puede ayudar harto del trabajo porque es como bien sintético de la materia. ¿M? Y les puse ahí cuando les subí el texto que leyeran el capítulo 2 que se llama como Los orígenes de la teoría del apego. ya. Y aparece como una suerte de Así que, resumen de lo que yo he hablado en clase, o sea, en las cápsulas, en verdad, no en clase. Pero creo que puede ah, apoyar harto, como cuando hagan el trabajo, ¿ya? ya. Es Entonces que yo tienen ya que leer el tenía el capítulo 2. trabajo, entonces Sí, por pero lo eso puede, tenía la duda. ¿sabe qué? De hecho, te lo voy a compartir al tiro porque hay una parte en particular que quizás los puede orientar un poquito más. Espérenme un poquito, lo estoy buscando. Ya, profe. Les voy a compartir el texto que les subí que habla la compañera. Mm. Por mientras, ¿hay alguna otra duda? Ya, aquí lo tengo. Mire, le subí este texto principalmente porque un texto que cuando me lo enviaron me gustó mucho porque era muy claro, Llovizna. Yo siento que si bien les pedí que fueran a Volvi, les recomendé ahí un par de capítulos, ¿no? Y para el trabajo igual era importante que revisaran como a modo más de investigación personal, o porque algunos lo tienen listo, pero otros lo van a iniciar. Como poder escoger de entre los capítulos de Volvi, ¿verdad? ¿Qué capítulo les pudiese servir? Pero este texto que es de David Walling se ve, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. El Sí, apego profe. en psicoterapia. Miren, si ustedes van al capítulo 2, y de hecho, si tienen tiempo nomás, sería bueno que revisaran el capítulo 1, pero solo si tienen tiempo, ya como que tampoco los quiero. Si esta teoría le llama la atención y quisieran profundizar en otro momento, este libro está muy bueno porque está muy claro. Lo que pasa cuando uno va como a los autores clásicos de la teoría, no sé, pues cuando uno va a Freud o va en este caso a Bowlby, es que como ellos están creando teoría, muchas veces puede ser un poquito como engorroso entenderlo. ¿Ya? Y a mí me gustó mucho este texto porque este texto es muy clarito. Entonces ponte tú este capítulo que les pedí que leyera, que se llama Los fundamentos de la teoría del apego, parte John Bowlby, proximidad, protección y separación. Y si ustedes bajan, aquí habla el trabajo que hizo con la Mary Ainsworth, ¿verdad? De la situación del extraño. ¿Mm? Clasificaciones del apego en la infancia. Y aquí aparecen el apego seguro, el apego elusivo, que sería el apego evitativo,
y el apego ambivalente. Entonces se lo subí como para que lo tuvieran de referencia para el trabajo. Eso pues. ¿Alguna otra duda? Bueno, asumo que vamos a estar listos con la pauta entonces. Ya, aquí vamos a ir con otra parte, que es una parte un poquito compleja porque tiene que ver con el tema de la recalendarización, ¿ya? Yo como ya tuve esta conversación con sus compañeros del martes, pude ordenar un poco mejor qué es lo que estaríamos viendo. Yo de todas formas le hice una cápsula, porque recuerden que igual a los profes ya no estaban pidiendo pasar clases en las cápsulas, ¿sí? Entonces por ahí era como ya no podía seguir haciendo introducción del apego, tuve que empezar a seguir pasándoles materia, y en una terminé, po, ¿sí? Entonces le subí una cápsula de anamnesis, que de todas formas la vamos a conversar en clase, ya como a esto, a propósito de lo que dice la Camila, de que no se puede dar por sentada la información, ¿verdad?, que se pasa. Quise introducir un poquito lo que se viene, también como adaptándolo a los tiempos que tenemos para cerrar el semestre, ¿ya? Entonces, esta es la propuesta. Hoy día tenemos que ver integración de contenidos de la teoría del apego. Si alcanzo hoy, puedo introducir anamnesis, pero no estoy segura. Tengo que ver cómo quedan ustedes con apego, ¿ya? Al menos el martes pasado, como no alcanzamos a ver anamnesis, entonces yo lo dejé para la otra semana, de ustedes el jueves, anamnesis, genograma, y el comienzo de la tercera evaluación, que ahora les voy a contar qué es lo que tengo pensado, porque tiene que ser algo muy situado, ¿no? Para poder terminar el semestre y tener todas las notas. Para el 13 de agosto tendríamos la primera entrevista, y quiero ver acá si alcanzo a pasarle o no el desarrollo cognitivo de Piaget. Pero de todas formas, desarrollo cognitivo ya no entraría en la tercera evaluación. Entonces el semestre se acaba, miren acá, esta semana el 20. Nos quedarían 1, 2, 3, 4 clases. ¿Qué iba a proponerles yo? Era que, como estas 2 semanas son de marcha blanca, que me entregasen el de apego el 13 de agosto. Yo en teoría tenía pensado, estoy compartiéndolo, ¿no? ¿Se ve? Va, Sí, profe. Sí, profe, se ve. sección juega. Miren, si me preguntan a mí, la idea de la tercera evaluación que yo tenía pensada era que ustedes pudiesen hacer una entrevista, que se contactaran con padres, que pudieran hacer una entrevista, una anamnesis, una entrevista como con algunas claves que les quería entregar, pero me di cuenta que eso va a ser como es sumarle a ustedes mucha más pega. Entonces lo que sentí que podía ser como más situado al poco tiempo que tenemos, y que de lo que le quiero pasar quiero que les quede, ¿ya? Yo no soy tan amiga de pasar demasiado y que ustedes se queden sin nada, prefiero como que trabajemos y trabajemos en profundidad en ciertos temas. Entonces esta tercera evaluación sería como una continuación del trabajo de apego, ¿vale? Porque sería con el mismo personaje que escogieron en el análisis de apego, ¿ya? ¿Y qué tendrían que hacer? Tendrían que armar un genograma, que de hecho yo les voy a pasar genograma, no es difícil el genograma, pero lo tienen que saber. Les voy a pasar como una introducción de lo que es dinámica familiar, entonces reglas, límites, tipos de comunicación, proceso evolutivo individual y familiar, modo de resolución de problemas y conflictos transgeneracionales. Ustedes tienen que salir de tercero sabiendo lo que es el motivo de consulta y distinguirlo del motivo de derivación, que eso también lo tenemos que revisar. Y en el caso de la película, porque van a ocupar el mismo personaje de la película o la serie, ustedes tendrán que inventar el motivo de consulta, ¿ya?
Y la idea es que lo inventen a propósito de las características que ya conocen del personaje. Entonces, por ejemplo, si van a tomar, ¿qué puede ser? No sé, en Sex Education, si toman a Lotis, al personaje principal, la idea es que ustedes como que armen un motivo de consulta y que ustedes se imaginen que él pudiese, por esta razón, ir a psicoterapia o solicitar ayuda en el área psicológica. Es una parte que ustedes como que la tienen que identificar a propósito de los antecedentes que ya encontraron, a propósito de que ya tienen como esto del trabajo de la teoría del apego, ¿m? O que ya lo tienen que desarrollar en las próximas semanitas. Tenemos que saber lo que es sintomatología. Si es sintomatología ansiosa, depresiva, alteración del ritmo biológico, todo eso, del ritmo circadiano. Lo vamos a revisar si hay alteraciones conductuales, el tema del control de impulso, cuáles son las características de la sintomatología. Anamnesis, que yo no sé si alguien habrá alcanzado a ver la cápsula que le subí de anamnesis, de todas formas la vamos a revisar acá, porque eso sí que definitivamente no está dentro de apego, ¿ya? Pero que va a ayudar mucho lo que ustedes han sacado de apego para responder estas partes. Antecedentes relevantes, yo le iba a pedir el estadio cognitivo según Piaget, pero no se los voy a pedir porque no sé dónde pasárselos. Si quiero que me lo entreguen la semana del 20 de agosto, no tengo para... Sería una locura pasarles Piaget y como ya ahora tienen, no sé, una hora para poner el desarrollo cognitivo, no sé, ahí quizás podemos llegar a un acuerdo con ustedes. Y luego hacer como un apartado de entrevistas, como 10 preguntas que ustedes harían al personaje, considerando los antecedentes que tienen, el motivo de consulta que plantean, y justificando estas 10 preguntas. ¿Cuál sería el sentido de hacer tal o cual pregunta? Y por último, la derivación a otro profesional. ¿Sí? Si ustedes creen que es pertinente una evaluación de otra área, psiquiatría, neurología, terapia ocupacional, trabajo social y por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó con el otro curso el martes? Era que en el acuerdo que llegaron del paro, algo dijeron de que la última entrega fuese como 50 y 50. El punto es que esta tercera evaluación es muy difícil dividirla porque está muy articulada, ¿sí? Es como que todo va muy asociado con todo. Y la verdad es que es bastante corta, teniendo ustedes la información que van a tener del personaje a propósito del análisis que hicieron de la teoría del apego. Entonces, me pareció que esta forma de evaluación es como la más, ¿cómo decirlo?, atingente al personaje que ya van a haber trabajado, ya van a tener algunas características, ya lo van a haber conceptualizado, y esta es como una ficha más bien clínica que tendrían que entregar. Entonces, el 13 de agosto entregan esto del trabajo de apego, el 20 debiesen entregar esta suerte como de ficha clínica. Aquí, bueno, cuéntenme qué piensan. La idea es que aclaremos todo en clase, ¿ya? Profe, Dele nomás, cuénteme. esta evaluación se hace con los mismos grupos que la evaluación anterior. Exacto. O sea, discúlpame, de la evaluación del apego. Sí. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, Profe, Dígame. disculpe. La Carla y el José. Dale, Carla. lo de la ficha clínica entonces lo estaríamos viendo, lo empezaríamos a ver ahora. Tendría que ser después de esta, como, de esta clase de apego que les tengo que hacer integrativa. Porque nos pidieron Ya. a los profesores que, o sea, mira, si yo fuera por mí, Carla, yo al tiro les pasaría la ficha clínica, no perdería más tiempo en eso. Pero el acuerdo que llegaron por el paro es que se tenía que hacer como esta primera clase, como nos recordó la Camila, se tiene que hacer como una clase de la materia que se pasó en las cápsulas. Claro. Sí. Gracias, profe. José. Sí, quedé con una duda de fichas.
que en el calendario salía el 13 de agosto, decía primera entrevista. Y quedaría entonces para el 20 la entrega del trabajo final, la Sí, tercera evaluación. sí. Ya. Y eso es la primera entrevista, profe, que ahí me perdí porque como ya no iba al trabajo de la entrevista, quedé perdido con qué era la primera entrevista. No te preocupes, que yo les voy a enseñar qué son las primeras entrevistas, qué es lo que tienen que Ah, sacar de ahí. pero en materia, yo creí que era una entrega de, como del avance de la No, entrevista. no, Ya. Por eso disculpa, había no. quedado como perdido. De hecho, yo aquí no lo puse marcadito, pero sale tercera evaluación porque desde la otra clase que ustedes podrían ya empezar a armar este trabajo para el 20 de agosto. ¿Ya? Entonces les voy Ya, a muchas enseñar gracias. como qué tipo de entrevistas hay, qué cosa hay que abordar en la entrevista, y cuando hablemos de qué cosa hay que abordar en la entrevista, vamos a ver todo esto: motivo de consulta, sintomatología y antecedentes relevantes. ¿Ya? Entonces la idea es que después ustedes de cada clase puedan ir o en esa semanita como ir completando ahí el trabajo, ¿ya? Porque van a tener como la materia más fresca y la pueden como ir ajustando al personaje. Y esta parte de estadio del desarrollo cognitivo no se va a evaluar, aunque se las pase el día 20 de agosto, no tengo cómo evaluársela, sería una locura pedírsela. ¿Mm? ¿Alguien más? Profe, Dígame. y por ejemplo, en mi caso, en la película que escogí, hay más de un personaje principal. ¿Ya? En ese caso, porque son hermanos y hermanas, y es como la familia en conjunto. En ese Ajá. caso no habría problema en hacer la entrevista, o sea, la anamnesis o eso. Espéreme, Carla, ¿pero escogió un personaje o dos personajes? Es que como que la película trata de la familia en conjunto. Igual hay un personaje que se podría tomar como principal, pero, pero no sé, o sea, no, mi duda es si pueden ser como más de un personaje. Carla, yo te sugiero que para ambos trabajos escoja un personaje. Quizás si la película tiene como un fuerte componente familiar, te va a ayudar mucho en el análisis tanto del apego como de dinámica familiar, pero te sugiero que escoja un personaje. No tiene por qué ser necesariamente el principal, ojo, pero creo que para efectos como más didácticos se va a hacer mucho más fácil si escogió un solo personaje. Ya, profe, y por ejemplo, en el tema de la figura de apego, Ujú. ¿puede ser el papá y la mamá en este caso o tiene que ser solamente uno? Un personaje, Carla, sí. Ya, o Y sea, yo lo que te estaríamos hablando sugeriría, del... dígame, ¿Cómo? dígame. Estaríamos hablando del personaje como, es que, claro, como que se desata la figura principal, en este caso una niña, ¿Ya? eh, pero la relación entre sus dos padres, pero tiene que ser entonces una figura de apego también. No, es que yo creo que ahí se está confundiendo algo, Carla. Mira, en ambos trabajos se te va a pedir que escojas un personaje, solo que en el trabajo de apego tú tienes que analizar el vínculo, ¿verdad? Con la figura, en este caso, si aparece bien marcado el padre y la madre, tienes que analizar el vínculo con ambos, ¿Ya? ¿verdad? Y después para la parte quizá de dinámica familiar, ya sea como la trama tiene que ver con familia, se te puede hacer un poquito más fácil como distinguir cómo es la dinámica familiar, pero tienes que Ya, escoger un personaje. perfecto. Ya. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger, no sé, a uno de los hijos y la figura paterna, por ejemplo. Por O tiene que ejemplo, ser tal cual. ya, perfecto. Ya. Gracias, profe. Sí, sí. Profe, ¿Alguien más? Dígame. era sobre lo de esto que no vamos a pasar y ni evaluar, creo, o que lo vamos a pasar pero no lo vamos a evaluar. ¿Y el Quería desarrollo saber, cognitivo? sí, lo de Piaget, creo. Ujú, ujú. Quería saber si nos podía dejar como alguna bibliografía recomendada porque siento que estamos, o sea, personalmente como que no lo he visto mucho en otros ramos. A mí me da mucha lástima eso, Matías. De hecho, tuve que priorizar. Y si bien Piaget es tremendo teórico y es demasiado importante que ustedes lo conozcan, tercero es un ramo, es una cátedra, o sea, disculpen, es un año que los prepara mucho
como más, es un ramo como que apunta un poquito a lo profesionalizante, y por eso es que opté como por entregarles más bien herramientas. ¿Mm? Así que de todas formas, Matías, por supuesto que os voy a dejar una bibliografía para que ahí puedas complementarlo. ¿Mm? Gracias, profe. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la entrega? Bueno, voy a asumir que no, ¿ya? Que esta parte quedó clara y se las debería subir, se las voy a subir mañana, ¿ya? Entonces vamos con apego. De todas formas, yo me quedo tranquila que si bien no pudimos pasar quizá alguna materia que yo creo que igual es relevante y todo, apego a una teoría que si bien es como del año 70, 60, tiene como harta actualidad y se ha hecho harta investigación al respecto. Cuando revisamos Chile crece contigo, de hecho, sus fundamentos también tienen como esta impronta del apego bien importante. Entonces me quedo con que al menos hay como un corpus teórico que van a poder manejar, ¿ya? Ok. Vamos entonces con los tipos de apego. Ya, voy a comenzar con la pregunta de la Carla, ¿ya? Carla me pregunta que ella había hecho un link entre el apego ansioso ambivalente y, y el doble vínculo. Y Carla me preguntaba si es que el doble vínculo también pudiese tener por efecto un apego evitativo, ¿verdad, Carla? Sí, profe. Carla, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que entiende por doble vínculo? Yo la voy a ayudar, solamente cuéntenos más o menos lo que entiende. Yo creo que lo que más se me quedó grabado de la teoría del doble vínculo es el tema de que se entregan mensajes confusionales a la víctima, en este caso del doble vínculo, como que más que todo, no sé cómo explicarlo exactamente, pero bueno, la profe nos dio como un ejemplo de un video ¿Ya? donde una niña está embarazada, Ajá. es joven, y los papás, claro, uno quiere, por un lado, el papá quiere que aborte, onda, le dice, no, hay que sacarte la guagua de ahí. Y después, por otro lado, la mamá le dice, eh, no, pero es que como nosotros somos cristianos, nosotros no podemos tener como esos pensamientos prácticamente, y después como que le dice a la niña que de cierta forma a la vez igual quiere que no tenga el hijo. Mira. Entonces, como que ahí se arma como una trama un poco confusa y la niña le empieza a decir como, no, es que yo lo quiero tener y bla, 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 y ella le dice, pero tú no estás capacitado para tenerlo y todo el cuento. Y ya después como que la niña se confunde tanto con los mensajes que le dan que ella misma dice así como, estoy confundida, mamá. Y la mamá ahí Mm. como que se acerca súper amistosa o súper como maternal, Ujú. eh, a decirle que ellos la apoyan en todo lo que ella haga, que es su decisión, siendo que a Claro. la vez igual le estaba dando un mensaje de que prácticamente ella no era capaz. Entonces, como que ahí como que puedo entender más o menos de lo que se trataba el doble vínculo. Perfecto. Perfecto, súper bien. ¿Por qué es pertinente mezclar, o sea, no es la palabra no es mezclar, ¿por qué es pertinente el diálogo entre el concepto de doble vínculo y el apego ambivalente? Porque acuérdense que el apego, entre sus bases, tiene no solamente, recuerden que Bowlby la plantea el apego o la conducta de apego como una necesidad universal, ¿no? De proximidad. Ya, me voy a dar una vueltita, Carla, como a modo de intro, ¿ya? Pero te prometo que voy a llegar para allá. Entonces, la conducta de apego
el niño, ¿verdad? O la niña, el bebé, busca aproximarse al cuidador. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Cuál será la función de la proximidad? Supervivencia, seguridad. Perfecto. Para alcanzar seguridad, para la supervivencia. Muy bien. Porque como sabemos, el bebé humano no nace con capacidades para cuidarse a sí mismo, ¿no? Quizá hay otros animalitos, ¿verdad? No sé, pues las tortugas, ¿no? Que las mamás dejan los huevitos en la playa y ellos nacen y se van solitos al mar, ¿sí? No es el caso de la cría humana. ¿M? Entonces, justamente tiene como un valor de sobrevivencia, esto de la proximidad, ¿sí? Y recuerden que el apego implica al otro. Entonces, si bien está esta conducta instintiva por parte del bebé, de buscar proximidad, de buscar seguridad, ¿sí? Disculpen, para alcanzar la seguridad y la sobrevivencia, esta conducta respondía por un otro, que en este caso sería el cuidador, o que le podríamos llamar la figura de apego. ¿M? Esta figura de apego entonces va a instalar algo que va a ir como en la línea de lo bidireccional, de lo intersubjetivo. ¿M? En la medida en que el bebé se aproxima, en este caso, pongamos el caso a la madre va respondiendo. ¿Sí? Y ahí se inicia una interacción. ¿M? Esta interacción va a tener muchos efectos. Uno de ellos, primero, recuerden que a propósito de los modelos operativos internos, que se los voy a mostrar a continuación, acá, ¿sí? Que de hecho la literatura tiene distintos nombres, yo creo que eso puede ser un poquito confuso, ya, y de hecho los tipos de apegos también tienen distintos nombres, que también puede ser un poco confuso. ¿M? Pero este modelo interno de trabajo, este modelo operativo interno, ¿sí? Va a guardar las memorias de las interacciones del día a día. ¿M? ¿Y qué va pasando en el apego? Es que el bebé, cuando experimente estados de estrés, lo vamos a llamar de estrés, que puede ser, por ejemplo, secundario a cólico, ¿m? Que le cueste dormir, que tenga hambre, ¿m? Va a haber cierta respuesta por parte del cuidador. Entonces, por ello, que en la primera infancia, el bebé y posteriormente la niña, el niño, va a internalizar ciertas expectativas y experiencias afectivas que tenga con el cuidador, con la figura de apego. Entonces, una de las gracias del modelo operativo interno es que se va creando como una suerte de esquemas, de representaciones, respecto a cómo el otro va a responder frente a mi estado de estrés, a mi estado de malestar, ¿vale? Y ahí, a propósito del doble vínculo, recordemos que el doble vínculo y el apego comparten esto de la comunicación, ¿sí? En la interacción van a haber tipos de comunicación. Recuerden que la comunicación no es solamente verbal. ¿M? El niño va siendo nombrado por los padres, ¿sí? Su estado afectivo, los padres pueden intuir muy bien, por ejemplo, si el estado, no sé, pues si el llanto es de hambre o si el llanto es de mañosito, ¿no? Es como hay distintos tipos de llanto y eso los padres lo van interpretando con una sutileza que en algún punto también debiésemos nosotros tener en nuestro quehacer clínico, con nuestros pacientes. ¿M? Esta comunicación entonces va a tener dos registros, que le podríamos llamar el registro de lo verbal, ¿no? Que se va desarrollando, como vimos en una clase, el niño no nace hablando, va aprendiendo a nominar cosas, va aprendiendo a simbolizar el mundo, a poder representarlo. Pero no es la única forma de comunicación, hay una comunicación que es no verbal, que tiene que ver con todos aquellos aspectos del cuerpo. Entonces, desde gestos, desde el modo, como la expresión facial, la proximidad, ¿no? Como el modo en que la distancia que mantengo entre un cuerpo y el otro. Por ejemplo, también mis mismas expresiones, ¿no? Como si gestualizo cuando muevo las manos, ¿sí? Hay un montón de
aspectos que son no verbales, que esos también se van interpretando. Entonces lo que vamos aprendiendo a propósito de la teoría del apego es que hay como una interpretación mutua, chiquillos y chiquillas, ¿sí? El niño comienza a poder interpretar a sus cuidadores, a poder suponer ciertos estados mentales en los cuidadores y viceversa. Los cuidadores también van pudiendo desarrollar esto, también van pudiendo interpretar las conductas de este niño, de esta niña. Es tan así que, de hecho, cuando les pase la entrevista, es bien importante, esto se los voy a pedir que lo anoten como con un asterisco si es que están tomando apuntes, es que los padres en general tienen, y es bueno explorarla, ciertas hipótesis de por qué les pasa a sus hijos lo que les pasa. Les voy a poner un ejemplo. Hoy día me tocó ver una paciente que su hijita tiene como hartos problemas, es chiquitita de tener 2 años, y es una chiquita que es muy buena para llorar, llora harto, ¿sí? Y que le resulta un poquito cansador para el entorno familiar. El padre se angustia mucho, le cuesta como que el padre se angustia demasiado con la angustia de la niña, por así decirlo. Y la mamá, bueno, ella tiene una suerte de estrategia que me pareció muy interesante, que era que ella dice, bueno, yo para calmar a mi hija tengo que calmarme yo primero. Y hablamos un poco sobre por qué supone esta mamá que su hija tiene este tipo como de temperamento, ¿no? Recuerden que cuando son más chiquititos está esta mezcla como del temperamento con el carácter, ¿recuerdan? Como que va armando la personalidad. Y la madre tiene una teoría, y fue una teoría muy interesante que pudimos abordar, que era que el momento del parto fue muy traumático, me decía la mamá, para la niña. Primero partió diciendo que para la niña ha sido muy traumático, me narró una historia que claramente era de violencia obstétrica. Uno mirándolo afuera era el relato de violencia obstétrica, ¿no? Como muy poco atendida, muchas horas con un dolor muy fuerte, ella pidió cesárea, no se la dieron, no se siente escuchada, ¿sí? Muchas horas pujando, estaba muy cansada, la tuvieron que oxigenarla a ella, tuvieron que hacerle reanimación a la bebé, fue como súper duro todo. Entonces era muy bonito porque en algún punto la mamá atribuía el temperamento de su hija por este nacimiento traumático. En algún punto lo que pudimos vincular es que este nacimiento traumático fue como un punto de origen para ambas también, es decir, para ella también tuvo un carácter de traumático. Eso se los tiro como pista, porque siempre los padres van a tener ciertas hipótesis de por qué a sus hijos les pasa lo que les pasa. Y es muy bueno explorar esa hipótesis. Y eso se hace con una pregunta muy sencilla, que es como, ¿por qué crees que su hijita o que su hijito presenta estas conductas? Me fui un poco para otro lado. Profe, Cuénteme. tengo una duda respecto al modelo operativo interno. Ya, volvamos. Que este modelo operativo interno, bien sé que lo estamos tratando en las primeras instancias cuando son más chiquititos, pero esto se extrapola después, o en verdad sigue usándose en otras etapas de la vida. Por ejemplo, es que lo trato de ver al tiro como para el trabajo, lo siento. Sí, es que no, al contrario, esa es la idea. Así que dele, ya. Dele. Es que, por ejemplo, si una persona tiene un modelo operativo interno que tiene ciertas expectativas de que la mamá no va a estar, o de que la mamá, en mi caso, es drogadicta, que no le da atención, es muy distante, etcétera, etcétera. Estas experiencias estas expectativas que pueden darse en estas primeras instancias, pueden después seguir en el tiempo y, por decirlo así, condicionar las próximas experiencias. Por ejemplo, mi personaje al final de la película termina siendo igual muy como distante aún, como tiene expectativas de que nadie lo va a querer, por decirlo así. Ajá. Entonces en el amor, como que le es muy complicado expresar sus sentimientos. Ajá. Entonces como que ahí lo veo un poquito como de que quizás el modelo operativo interno que se le inculcó o que se inculcó el mismo, ahí no sé, cuando es chico como que aún le sigue dando consecuencias cuando es grande. Ajá. De todas formas,
de todas formas, Matías, ¿no? Sí, profe. De todas formas, Matías, de hecho, esa es una de las ideas de esta apuesta por la teoría del apego, que es como la teoría del apego parte del supuesto de que estas experiencias tempranas que se van a interiorizar, ¿verdad?, a modo de representación interna, tendrían influencia en el modo en que esa persona se va a vincular con otros significativos en su vida adulta. Pero este modelo de operativo interno, entonces en ese momento cambia o nos va a tener de por vida como con la imprenta de esto. Va a tener influencia, sí o sí. Sí, no es como que se pueda borrar la experiencia. La Claro. experiencia, lo que pasa con la experiencia es que se puede ampliar, ¿no? Que era el caso que tú comentabas o que el José nos traía también, como a propósito de Mondline, creo que la que tú estás haciendo, ¿no? Sí, Moonlight. Eh, eh, no es determinante, no creo que te quedes con la idea de que es un determinismo psíquico, pero no se borra tampoco. Va a ser como cierta tendencia a vincularme con el otro de esta manera. ¿Mm? Entonces lo que pueden hacer nuevas experiencias, nuevas relaciones, como poder permear un poco, como flexibilizar, ¿no? Pero en algún punto es como que la realidad la voy a estar interpretando como desde este modo, desde la tendencia de que, por ejemplo, si hablamos de un apego, no sé, pues evitativo, que cuando yo expreso un estado de malestar, el otro lo va a minimizar, por ejemplo, o no le va a tomar la relevancia que tiene, ¿sí? Porque esa expectativa va a ser parte de este modelo operativo interno, ¿cachai? Sí, Como profe, gracias. para ponértelo, a ver, yo te lo diría así, es como que se interioriza en este modelo operativo interno la interacción con el otro. No es que haya como, porque recuerda que la memoria también, o sea, hay muchos recuerdos de la primera infancia que uno no los recuerda, ¿sí? Como, más que uno tenga como escenas acumuladas en el modelo operativo interno, ¿verdad? Tiene que ver como con representaciones de cómo el otro va a actuar frente a mis estados de estrés, frente a mi estado de malestar subjetivo. Y eso, esa expectativa, se van a traducir también en el modo en que yo trato mis propios afectos. ¿Te sirvió la explicación, Matías? Sí, profe, muchas gracias. Ya, súper. Entonces vamos a ir un poquito al apego ansioso ambivalente. ¿Mm? Aquí. Lo que pasa en el apego ansioso ambivalente, que uno pudiese vincularlo al doble vínculo, es como, primero, para complementar lo que nos dio Carla, es que son justamente mensajes confusos. Uno le dice al niño, por ejemplo, es que eso es lo interesante, no solamente a un niño, ¿ya? Una de las gracias del doble vínculo es que hay una relación que es asimétrica, Carla. Es como el primer, si queremos como hacer una receta, como un recetario de doble vínculo, la primera característica es que hay una relación que es asimétrica. ¿Mm? Entonces ahí caben relaciones desde, no sé, pues madre, hijo, padre, hijo, jefe, empleado, ¿cachai? No sé, pues, qué sé yo, quizá en instituciones más jerárquicas, ¿verdad? Está, qué sé yo, el militar más máximo y el militar que viene después, no sé. Pero el primer ingrediente de este doble vínculo son las relaciones como asimétricas. ¿M? Entonces, técnicamente, el doble vínculo no opera si es que no hay una relación asimétrica. Y por eso que el ejemplo que tú nos traes de los papás con esta hijita que queda embarazada es un buen ejemplo. ¿M? Porque habría una relación asimétrica. Quéralo o no, si los padres, por mucho que quieran plantear una relación horizontal, democrática, a la hora de los que hubo, por ejemplo, si hay algún problema familiar, son los padres los que debiesen buscar cómo resolverlo, no los hijos, en términos de rol, ¿no? De rol en el ciclo vital. ¿M? Porque si no hay lo que encontramos, por ejemplo, y que es muy común, pueden ser como niños parentalizados, ¿no? Que se habla, que son niños que pueden tener, yo recuerdo hace muchos años que trabajé como en un contexto de alta vulnerabilidad,
Me acuerdo una jovencita de 14 años que el papá no estaba, que la mamá trabajaba muchísimo, entonces pasaba muy poco en la casa. eh, eh, y esta joven de 14 años no iba al colegio, pues entonces se le hizo una visita domiciliaria y ella, por ejemplo, era la dueña de casa. Ella tenía toda la casa impecable, tenía 3 hermanos chicos, ella los cuidaba, lo iba a dejar al colegio, lo acompañaba en las tareas. Es decir, era una jovencita que estaba muy adaptada al contexto, ¿sí? Pero que era o no, tampoco era su rol, po, ¿sí? Tampoco era el rol que le tocaba. Entonces ahí encontramos como forma más parentalizada, ¿sí? De niños o jóvenes que es como que tienen que tomar roles de cuidador de otros, ¿sí? Porque una cosa es que un hermano Profe, mayor pueda participar en la crianza y otra cosa es que esté a cargo de la crianza. ¿Mm? Cuénteme. profe, es que en ese sentido, de hecho, la película, eso me resuena demasiado con lo que usted dice, porque en la película, de hecho, pasa eso. Porque de Mm, cierta forma, claro, es una familia súper disfuncional, en donde ya una de las hermanas mayores empieza a tomar la decisión de decir, pucha, acá nosotros no vamos a salir nunca de esto, vamos a tener que estudiar por nuestra cuenta. Y eso cuando ya era mm, súper chiquitita. mm, Entonces, cuando súper chica se empezó a dar cuenta y de hecho, por ejemplo, a veces no tenían que comer, ella le tenía que dar de comer a sus hermanos más chicos y les daba de comer, no sé, mantequilla con azúcar. mm. Entonces, como que se tuvo que hacer cargo de cierta forma de sus hermanos menores porque ella se daba cuenta de que sus papás no eran funcionales. Exacto, Y exacto. de hecho en una parte como que lo asocia al doble vínculo por el hecho de que, bueno, esto es un poco un spoiler, me carga spoilear, Dale nomás. eh, pero yo lo asocié al doble vínculo en una parte donde, por ejemplo, el papá están en una piscina Ujú, y toda la familia está en una piscina y el papá ve que esta niña, que es la principal más o menos, ujú, no quiere nadar y está en la orilla. ¿Y qué pasa? Que él como que la agarra y le dice, no, tienes que aprender a nadar. Ya, y cuando le dice eso, ¿ya? ella como que ya se está como empezando a preparar a como nadar con su papá, pero el ¿Sí? papá en vez de enseñarla a nadar, como que la tira a la fuerza para que Ah, ella mira. empiece como a nadar sola. De cierta forma como que la empieza a ahogar. Eh, Entonces, eh, es una escena súper fuerte, de hecho. mm, Entonces, él le dice, no, es que yo te quiero ayudar, hija, yo nunca haría que te pase nada malo. Y la vuelve a tirar y la vuelve a ahogar. eh, mm, Entonces, como que ese sí. mensaje constitucional yo lo noté mucho. Por Es, eso me llamó la atención. ese otro ejemplo de doble vínculo, Carla. Ya, buenísima. Ese otro Buenísima. ejemplo. Tú lo acabas de decir. ¿Por qué? Porque piensa, mira, a nivel verbal, el papá le dice, te quiero ayudar. Y a nivel no Claro. verbal, la está ahogando. Entonces, es Sí, como, sí, totalmente. ¿qué es lo que puede entender esta chica? ¿Verdad? Es como, o le hace caso a sus sentidos, ¿no? Como me estoy ahogando, me siento angustiada, esto está de tiempo Claro, mío, o le hace caso a lo que está diciendo su padre. Entonces, mm, justamente son los efectos del doble vínculo, Carla, que hay una confusión en el canal de transmisión. Te dicen algo y es como cuando los papás dicen, no, si esto lo hago porque te quiero, pero qué sé yo, como no sé, pues quizás en situaciones de maltrato, ¿no? Así como un golpe, no, si esto lo hago porque te quiero. Es súper complejo, po, porque es como, ¿qué va a sí, interpretar el niño? Y de hecho, si tú ves, Carla, eso es muy característico, bueno, ya lo sabes, esto ya lo conversamos nosotras, pero es muy característico del ambivalente. Mira, aquí, totalmente. Sí, padres con un patrón sí, totalmente. inconsistente entre lo verbal, hija, yo te quiero ayudar, y la acción, te estoy ahogando. Mm, Ya, perfecto, sí. De eso sí. se basa, de hecho, toda la película. O sea, de puros mensajes que los papás como que entregan de que son como medio hippies, de que llevan una vida hippie, pero realmente no una vida hippie. O sea, andan quedándose en casa abandonada y no Mm, quieren cuidar a sus hijos nomás. mm, sí. Entonces, claro, ya ahí me aclaró hartas dudas, pero Súper, sí, súper, súper. Ya, ahora voy a ir a lo que pregunto. A ver, Juan Pablo Gavilán, cuénteme. Hola, profe. Hola. No quería como preguntar el caso como inverso a eso. Ajá. Como, por ejemplo, cuando uno ve que
el cuidador, el papá, dice, no, yo estoy como trabajando harto porque te quiero, pero al final uno ve como que el mismo, la salud del propio papá también se está como deteriorando y claro, como el ambiente en la casa, como lo afectivo también. Entonces cuando uno ve eso, pero el cuidador está como convencido de que es como lo mejor para el hijo. Eh, eh. Mira, yo aquí te voy a llevar a otra parte de la teoría del apego, antes de entrar con la hiperregulación y la hipo. Miren, factores que afectan la seguridad del apego. Vamos a tomar el caso que dijo la Carla, ¿no? Es como el papá la quiere ayudar a que aprenda a nadar, pero no logra sintonizar con qué es lo que necesita esta chica, por ejemplo, para aprender a nadar. De hecho, ahí podríamos echar mano de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no? Es como la gracia del desarrollo próximo es que tú no invitas a que la persona nade, a que el niño nade o la niña. Tú le vas enseñando a poquito, qué sé yo, a aletear, a aguantar la respiración, ¿sí? Y aquí en el caso que nos cuenta la Carla, llega y la arroja al agua. Entonces, a propósito de lo que nos dice el Juan Pablo, justamente van a haber ciertos factores que van a afectar el apego. Y esos factores son bien contextuales. De hecho, por ahí Bowlby, cuando ustedes revisen el libro, si ya lo han revisado, recuerden que Bowlby hace su estudio no como, digámoslo así, como con padres malos. ¿Ah? De hecho, los primeros capítulos se trata de su investigación observacional. Bowlby se dedicó mucho a observar la reacción de los niños frente a la separación, ¿sí? Para que quede bien claro, la reacción de los niños frente a la separación, pero una separación que no era porque el papá o la mamá se iba, qué sé yo, de carrete y volvía a la semana. Era en un primer momento niños que estaban hospitalizados por algún problema médico y que tenían que estar hospitalizados, qué sé yo. No es lo mismo estar hospitalizado un día que estar hospitalizado un mes, ¿sí? Entonces ahí volví y va viendo cómo los niños respondían frente a la aparición de las figuras de apego, luego del periodo de separación previamente tal. Entonces, cuando hablamos de factores que afectan la seguridad del apego, ahí podemos poner o pensar uno, ¿verdad, Juan Pablo? Porque, claro, ahí teníamos que entrar a ver un poquito el sistema familiar en la entrevista, ¿no? Como herramienta. Pero no es lo mismo, por ejemplo, no sé, pues estoy pensando si este padre está solo, ¿no? Qué sé yo, la mamá no está, falleció y tiene que hacerse cargo de 2 hijos y tiene que asegurar las condiciones materiales básicas. Es muy probable que a este padre le cueste poder sintonizar con las necesidades efectivas de su hijo porque hay un contexto que es muy difícil que lo permita. De hecho, a propósito de factores que afectan la seguridad del apego, yo los quiero remitir constantemente al programa Chile, al diagnóstico. ¿Se acuerdan que hicieron como para el programa Chile Crece Contigo? Como esto de que, no sé, en el caso de Chile, las mujeres son como las que mayor porcentaje son cuidadoras, pero además son como las proveedoras o que son jefas únicas del hogar, ¿sí? El tema del desplazamiento, de la precariedad laboral, eh, todo eso va a afectar mucho en la capacidad que pueda tener una cuidadora o un cuidador para poder sintonizar con las necesidades efectivas de sus hijos, ¿sí? Por ahí podríamos poner, por ejemplo, la importancia de la red de apoyo, ¿no? Como si es que la madre, es algo que ustedes tenían que preguntar en una entrevista, ¿no? Si es que la madre, por ejemplo, cómo fue el embarazo, cómo fueron los primeros meses del postnatal, si es que existió o no depresión postparto, por ejemplo. La depresión postparto muchas veces puede afectar la calidad del vínculo, pero yo insisto, es como, ahí nos encontramos con una madre que si, por ejemplo, tiene depresión postparto, debiese pedir o recibir apoyo, justamente para que en el niño no hayan como repercusión en términos de salud mental. ¿Sí? Que algo que atormenta mucho a las mamás cuando están con depresión postparto, porque el relato de las madres con depresión postparto es como, yo no puedo tomar a mi hijo, no lo puedo tomar, no me da la energía, no me da la fuerza, con suerte me puedo levantar yo. Piensa en la depresión postparto como un cuadro clínico, igual que la depresión, ¿sí? Solo que se sitúa como en este contexto del postparto.
Entonces, y una también de las características de la depresión es como este diálogo interno súper súper sádico, ¿no? Como que no es buena mamá, que le va a hacer daño a su hijo, entonces por ahí es súper importante poder como pesquisar la red de apoyo, ver cómo mejorar la calidad de la red de apoyo o cómo ampliarla, ¿no? Eso, Juan Pablo, no sé si respondí tu duda. Sí, no, sí. Como de manera más global. Yo me referí igual como por otra parte, como Sí, a la sí. teoría del doble vínculo también, po. Como eso de que, claro, pues yo estoy saliendo a trabajar mucho, paso muchas horas porque te estoy protegiendo, pero claro, no te veo aquí como en la casa, como en los momentos importantes, cosas así. Ah, ya, claro. Sí, pues sí, de todas formas podría ser algo como doble vincular. Sí, ahí habría que ver los efectos de este doble vínculo, porque lo que pasa en el doble vínculo como efecto clínico, Juan Pablo, es que las personas dejan de confiar mucho en sus propias impresiones, Mm. ¿sí? Entonces, en este típico ejemplo que pongo yo como de, oye, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Chuta, ¿cachai? Pero a ver, espérate, me respondió así como medio pesado, subió el tono de voz, veo el ceño fruncido, pero me dice que no está enojado. Entonces yo me confundo, ¿cachai? Eso es como el efecto del doble vínculo. Me cuesta mucho creer a mí en mis propias impresiones y por ende poder como sentirme segura, y en esto, por esto se asocia mucho al apego, sentirme segura para atribuir estados mentales del otro. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del lado de un apego seguro, el apego seguro, del apego seguro a uno se le pudiese tornar más fácil atribuir el estado mental del otro y decirle, no, no estoy enojado, y decirle, oye, disculpa, pero se te ve que estás muy molesto. Me puedes decir que no, sí, pero yo te veo con mis ojitos, te escucho con mi oreja y me doy cuenta que estás muy molesto. ¿Mm? Te permite, recuerda que el apego es como la base desde la cual nosotros interpretamos a lo otro. Esa es la gracia de cómo interpretamos el estado mental del otro. ¿Mm? Es como esto de que lo que debería ser familiar se vuelve extraño, ¿o Ya, no? a ver, ¿a qué vas con eso? Es que me decís eso y yo No, me voy para otro lado, pero a ver, no, sí, no. aterrízame. Es que tampoco quiero como seguir como sacando bien por la clase, pero me vino a la, o sea, a la cabeza eso porque, claro, pues se supone que hay como no hay una coherencia entre lo somático y lo mental, pues, como en el ejemplo que me dio. Claro, po, claro. Es que cuando lo Entonces, familiar se vuelve extraño, yo pienso en el texto del ominoso de Freud, sí, cuando pues, sí, habla del a eso Unheimlich. iba. Ya bueno, pero era eso así como de que, claro, pues como la figura de tu cuidador y de repente como que se ve a una desconocida, como que algo como más como amenaza más que algo que te debería dar protección. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, pero eso, sí me respondió la duda, profe. Gracias. Perfecto. Ya, voy a ir a la parte de la regulación que estaba preguntando el Carlos. Hablar de hiperregulación o hiporregulación, si no hay un estado intermedio. Sí, pues Carlos, debías haber un estado intermedio, ¿ya? Pero vamos a revisar entonces la hiperregulación y la hiporregulación. Aquí está. Mira, en el apego evitativo, ¿m? No es que el afecto no se sienta, ¿ya? La persona puede sentir un estado de malestar. ¿M? Pudo haber tenido un mal día, lo pudieron haber despedido, su novia pudo haber terminado con él o con ella. ¿M? Y lo que pasa es que este afecto, como en términos de expectativa, recuerden que en el apego evitativo hay como un ambiente familiar donde se minimiza el afecto, donde se ve el afecto incluso como algo que se debiese evitar, así como algo indeseable. ¿M? Y ahí recordamos un montón de frases tan de bronce, ¿no? Así como llorar es de débiles, ¿sí? Que hay que mostrarse fuerte. ¿M? Esas frases de bronce que son como bien características de familias muy evitativas, ¿no? Como de apego más evitativo. ¿M? Entonces, en el apego evitativo no es que el afecto no exista, se siente, pero se despliegan, Carlos, un montón de esfuerzos para que estos afectos se regulen. ¿M? ¿Sí? Por ahí que se habla de una sobreregulación.
o de una hiperregulación. Tanto así que muchas veces a las personas con apego evitativo nos cuesta reconocer, a las personas que estamos afuera, ¿no? Reconocer si es que está pasándola mal o no. ¿Mm? Entonces puede ser, por ejemplo, no sé, pues alguien que lo despidieron, pero no cuenta a la familia. Ahí hay un montón de creencias que hay que explorar, ¿no? Y puede estar un poquito ensimismado y alguien le puede preguntar, oye, ¿te pasa algo? No, no, no me pasó nada. Ya, pero cuéntate, ¿pasa algo, no sé, pues importante en estos días? Pucha, sí me despidieron. ¿Eh? Y está esto de la sobreregulación. Chuta, qué fuerte que te hayan despedido y cómo estáis. No, pucha, mal, pero ya. ¿Mm? Entonces, se puede decir, se puede comentar, oye, me despidieron, pero hay un intento muy, muy fuerte, esfuerzos bien importantes para hiperregular esta emoción. ¿Mm? Y por otro lado, lo que encontramos en el apego ambivalente, yo lo veo como una suerte de péndulo, ¿sí? Es que la expresión emocional aumenta, por ende habría como una suerte de hiporregulación. Entonces se siente el afecto, pero es tan potente, es tan fuerte, que de hecho recuerden que en la situación del extraño, el apego ambivalente, la niña o el niño incluso no podía volver a calmarse cuando volvía el cuidador o la cuidadora. ¿Se acuerdan? Seguía muy tomado por el mismo estado afectivo. Hay mucha dificultad para poder volver, por así llamarlo, a una cierta línea base. ¿Mm? Y por eso se habla que hay como una hiporregulación del afecto. El problema de ello es que si bien se expresa, que sería algo que para algunos puede ser muy positivo, el punto es que se puede expresar de una forma que puede poner en jaque o que puede dañar el vínculo con el otro. ¿Mm? Por ahí se plantea entonces que personas con apego más ambivalente pudiesen tender, aquí me voy a ir un poquito para atrás, pudiesen tender, por ejemplo, a relaciones más coercitivas, más demandantes o más externalizadas, ¿sí? ¿A qué se refiere con relaciones coercitivas? Es que, por ejemplo, no, no te vayas, no, no te vayas, no, no, por ningún motivo, ¿sí? Es como... Y lo interesante del patrón ansioso ambivalente es que es tanta la emoción, la angustia, que yo no la logro representar en mí mismo. ¿Mm? Y por ende, menos la voy a representar en el otro. Entonces, yo no sé si ustedes conocen un concepto que se llama alteridad o otredad, ¿no? Que para que uno vea al otro como alteridad, es decir, como un sujeto independiente a mí, ¿m? Con sus propias, qué sé yo, particularidades, con sus partes enigmáticas, ¿verdad? Que la idea es que siempre se mantengan, ¿no? Como la idea de que hayan dos sujetos conviviendo es que pueda existir una suerte de respeto de lo enigmático que puede resultar el otro. Aquí en el patrón ansioso ambivalente, cuando está tomado por el afecto, se le olvida el otro. Se le olvida el otro. No es porque sea malo, ojo. Es porque no puede mirar al otro en ese momento de regulación afectiva, porque lo que necesita es que se le contenga. Entonces ahí el otro debiese, como en el mejor de los casos, ocupar un lugar como de contención afectiva, pero que es muy desgastador en términos vinculares. Por eso se habla de estas relaciones más coercitivas y también relaciones que pueden ser muy demandantes, así como, no sé, ponte tú, yo cuando ejemplifico lo demandante puede ser, no sé, pues una cosa es que yo llame a mi hija, ¿no? O a mi hijo una vez al día para saber cómo está, ¿vale? Otra cosa es llamarlo 15, ¿sí? Una cosa es que yo esté muy angustiado y quiera hablar con mi amigo, con ese amigo que siempre me apaña, y le mando un mensajito y no me responde. Entonces una cosa es que yo diga, chuta, estará ocupado el Claudio, qué sé yo, o la Carla, no sé. Voy a esperar un ratito. Y otra cosa es que yo lo tape el mensaje y le mando 200 mensajes y le digo, oye, pero Carla, ¿por qué no me contestáis? Contéstame. ¿Ya? Por ahí va la línea de la demanda.
o de la alta demanda. Carlos, ¿puedes resolver tu pregunta o no? Hola, profesora. Sí, sí. Sí, pero te queda esto del estado intermedio. ¿Cómo te lo imaginas tú? En palabras simples, claro, poner entre paréntesis o entre medio esto de la hiper o la hiporregulación, como un estado quizás más, por así decirlo, neutral. No sé, por ahí creo que pensar que podría ser. Ya, para ayudarte a responder esa pregunta me voy a ir, o esa inquietud, me voy a ir para otro apartado. Recuerden que una de las funciones del apego es la regulación emocional. Uno no nace con regulación emocional, uno la va como adquiriendo a propósito de las interacciones. Entonces, mira acá, Carlos, hay algo que se llama afectividad mentalizada. Recuerden que la mentalización es la capacidad de poder representar mi propio estado interno y paralelamente representar al otro con su estado interno. ¿Mm? Entonces ahí como para poder como profundizar un poquito tu respuesta, Carlos, yo diría, mira, están estos tres elementos, que es identificación, modulación y expresión. ¿Mm? La identificación es la capacidad de poder nombrar o no nominar la emoción que uno siente y también de poder discernir que hay eventos que me generan más de una emoción, ¿no? Esa otra pista que les voy a dar, ahí asteriscos se están anotando en sus cuadernos, cuando uno, chiquillos, esto bueno, quizás parte de la enseñanza que nos deja Lacan, ¿no? Como uno nunca tiene que comprender muy deprisa. Entonces, si nos llega una paciente o un paciente que nos dice, ¿sabes qué? Me acabo de separar. Chuta, ya, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas con tu pareja? ¿Hace cuánto vivían juntos? ¿Tenían o no hijos? ¿Sí? Como esas preguntas como que uno debiese hacerse una idea. Nunca, nunca, nunca hay que como asumir como la separación. Ay, no, qué pena, por ejemplo. Porque lo que hay que explorar es qué significa esta separación para la persona. Y por ahí aparecen cosas súper interesantes. A mí me ha pasado pacientes, por ejemplo, que en este último tiempo, con la cuarentena, y es verdad que la densidad vincular que se vive en cuarentena es tan grande que hay muchas parejas que han terminado, otras que se han unido, para no ser tan, tan negativa, ¿no? O a veces se rompen por algo mucho mejor también. Y no sé, pues uno pregunta, oye, ya te separaste, chuta, ya, ¿y cómo te sientes? Y sabes que he escuchado, ha sido súper interesante, un poquito para transmitirle esta idea. Mira, me da mucha pena porque me separé y todo, era mi hogar, pero también siento alivio, porque no me sentía cómodo, o no me sentía cómoda, no era lo que yo quería, o estaba ya buscando otras cosas. Entonces es súper interesante porque un hecho importante en el ciclo vital, como podría ser una separación, eh, es experimentado por el sujeto como de distintas aristas. Y eso también es parte de la efectividad mentalizada. Y en eso nosotros también podemos apoyar a nuestros pacientes. ¿Mm? Como, a ver, ¿y qué te genera esto? A veces cuando les cuesta un poquito más identificar, ay, no sé bien, pero es como una sensación como de tranquilidad. Ya, ok. ¿Dónde sientes esa tranquilidad, por ejemplo? Ay, en el pecho, que puedo respirar más tranquila. Ah, qué bueno, ya. ¿Y a qué asocias? ¿Con qué emoción puedes asociar esta tranquilidad? Pero también me da pena, ¿verdad? Ya, entonces esa es la primera patita, la identificación. Por otro lado está la modulación, que tiene que ver con, ok, siento estas emociones o esta emoción, pero estas emociones tienen cierta intensidad. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, no sé, estoy jugando, no es lo mismo que te diga, no sé, pues tonto el gallo de la esquina, a que te diga tonto, qué sé yo, el profesor. ¿Cachai? Y eso te puede generar en términos como de intensidad afectiva otro tipo de intensidad. Oye, pero qué rabia, ¿qué le pasa a este profe? Si en teoría me tiene que venir a enseñar, no me puede tratar de tonto. ¿Sí? Es como, por supuesto que hay ciertas emociones que van a ser vividas con mayor intensidad que otras, dependiendo del contexto, ¿no? Y que también pueden durar más. ¿Mm? Entonces, ahí la idea de la modulación es como este afecto que se siente se delimita, se le da un espacio, ¿sí? Estoy molesto o estoy angustiada. ¿Mm?
¿Qué tanta intensidad tiene esta angustia? ¿Me permite dormir o no? Y me quedo toda la noche pensando en esto. Sí, la modulación es como el tuc, 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 ¿sí? Y por otro lado está la expresión. Y aquí hubo algunas dudas que me gustaría como clarificarlas, ¿ya? Que está esto que se llama expresión interior y expresión exterior. Entonces la expresión interior es cuando, ejemplo, yo soy padre y ¿sabéis qué? Me tiene súper cansado el rol de padre, ¿para qué te voy a mentir? Pucha, mis hijos se portan re mal, no me hacen caso, mi pareja, no sé, pues está estudiando, como, y parece que está recayendo mucho en mí esto, y sé que estoy chato, los cabros chicos me tienen cansado, y sabéis que hasta me he preguntado si en verdad quise ser papá. ¿Ya? Ok. ¿Sí? En esta situación es súper distinto que esta persona, por ejemplo, le dijese eso a sus hijos, ¿se entiende, no? Oye, estoy chato de ser, son insoportables. Es que ¿por qué los tuve? Es que ¿por qué soy papá? Es que yo fui papá solo, me casé con tu mamá porque en verdad no tenía otra. Eso sería como más en la línea de la expresión exterior, ¿sí? Y eso puede ser muy iatrogénico, porque si bien todos los roles que ocupamos tienen aspectos muy positivos, van a tener otros aspectos que también son más displacenteros. Entonces, aquí cuando se habla de lo interior, tiene que ver con esta estrategia del sujeto de decir, ¿sabes qué? Oh, ya me tiene chato, pero por supuesto no puedo pasar el cacho a mi hijo, esto no es problema de ellos son chiquititos, ¿cachai? No tengo, entonces, ¿sabes qué? Lo hablo, ponte tú con mi psicóloga, con mi psicólogo. O por ejemplo, ¿sabes qué? Lo voy a hablar con mi mamá, que siempre es como bien sabe, me escucha y me entiende, y yo le puedo decir, ¿sabes qué, mamá? No sé por qué fui papá, o, ¿sí? Pero esto de la expresión interior y exterior es que se escoge en algún punto, o sea, el interior es como que hay una elección de en qué lugar yo manifiesto el malestar que me está generando el vínculo. Por ejemplo, eso. Carlos, ¿te puede ampliar un poquito más tu inquietud o no? Sí, profesora. Ya, perfecto. Profe, ¿Sí? una persona que tiene un tipo de apego quizás ansioso ambivalente o rasgos de ansioso ambivalente y por ende quizás una hiporregulación, puede, exteriorizándolo de la familia, etcétera, etcétera, así como ya en un contexto, no sé, por ejemplo, de escuela, Ya. no lograr regular sus pensamientos y emociones y tener más conductas como impulsivas. Exacto, sí. Mm. Puede tender a cierta impulsividad, sí. Hay una tendencia a la impulsividad del lado más ansioso ambivalente. Mm, sí. Porque la decisión no la estaría tomando exclusivamente desde el afecto. Ojo, todas las decisiones que tomamos tienen que ser desde el afecto, porque no somos Buda ni Dalai Lama, ¿cachai? Es como, sería muy raro decir que uno nunca ha tomado una decisión desde el miedo. El punto es que una cosa es que tú digas, ¿sabes qué? Como, pucha, ya asumo que este lugar o con esta emoción tomo esta decisión, y otra cosa es llegar y hacerlo. ¿Cachai? Claro. Y por ahí va la mentalización, por eso se habla como de afectividad mentalizada. Es como, estoy pensando, le estoy dando un lugar a esta emoción, ¿Mm? O estoy actuando desde la emoción misma, como sin cabeza, cefalamente, y quizás sin medir un poquito las consecuencias que pudiese tener para mí o para otro eso. ¿Mm? Y profe, en el caso del afecto, o sea, del apego desorganizado, ¿cómo se presentaría la regulación? Es claro, en una forma desorganizada, pero ¿tendría tendencia a algún lado? Como más hipo. Sería de ambas. Es que esa es la gracia del desorganizado, Matías, que de hecho aparece este patrón de apego desorganizado justamente porque es como que pudiese tener momentos de mucha hiperregulación y momentos de mucha hiporregulación. ¿Mm? Justamente una de las características, como tú bien mencionas, del apego desorganizado es que no se puede como, es como tan amplio el espectro conductual de, por ejemplo, llegar e irse, ¿cachai?
desde, no sé, pues pegarse en la cabeza en el caso de los niños, ¿sí? Es como, es tan amplio el espectro conductual que es muy difícil como clasificarlo en un tipo o en otro. ¿Ya? Oigan, Sí. chiquillos, miren, son ya 20 para las 4. Les propongo un break de 10 minutos y que terminemos. Ahí el José me mandó algunas preguntas que las podemos seguir conversando. Y les voy a pedir al resto que también vaya haciendo sus preguntas acá, si les da vergüenza o lo que sea, hablar por acá, por el Teams, que lo escriba. Ya ahí las podemos ir conversando. ¿Vale? Nos vemos en 10 minutitos, ¿ya?